Biblia 365. Día 332. Libro de Primera de Corintios. Capítulos del 5 al 9. Capítulo 5. En verdad se oye que entre ustedes hay inmoralidad sexual, una inmoralidad tan repugnante que ni siquiera se nombra entre los gentiles, que alguien tenga la esposa de su propio padre. Y ustedes están llenos de orgullo, en lugar de estar afligidos por este pecado. Deberían haber estado tristes y haber sacado de su comunidad al que hizo esta maldad. Yo, aunque estoy ausente físicamente, estoy presente en espíritu, y ya he juzgado a aquel que hizo esto, como si estuviera presente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos ustedes y yo esté presente en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a ese hombre a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvado en el día del Señor. No es correcto que se llenen de orgullo. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpienla de la levadura vieja para que sea una nueva masa, ya que ustedes son sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la antigua levadura, la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Les he escrito en mi carta que no se asocien con personas inmorales, pero no me referí en general a los inmorales de este mundo, ni a los avaros, estafadores, idólatras o los que difaman. De ser así, tendrían que salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben comer. ¿Qué importa juzgar a los de afuera? ¿No deben ustedes juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al perverso de entre ustedes. Capítulo 6. Es posible que algunos de ustedes, que tenga una disputa contra otro creyente, se atreva a llevarlo a juicio ante los tribunales de los injustos en lugar de ante los santos. ¿No saben que los santos juzgarán al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver asuntos insignificantes? ¿No saben que también nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más entonces los asuntos de esta vida? Así que si tienen pleitos en asuntos de esta vida, ¿por qué nombran para resolverlos a quienes son los menos estimados en la iglesia? Para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Es que entre ustedes no hay ni un solo sabio que sea capaz de juzgar entre sus hermanos? Pero en lugar de eso, un hermano lleva a juicio a otro ante tribunales de incrédulos. Esto ya es un fracaso por parte de ustedes, porque no soportan más bien la injusticia. ¿Por qué no se dejan estafar? Por el contrario, ustedes mismos hacen injusticias y estafas, y esto a sus propios hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ustedes han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a ambos. El cuerpo sin Dios no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Por su poder, Dios resucitó al Señor, y también nos resucitará a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Debería entonces tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno solo con ella?
porque se dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Capítulo 7. En cuanto a las cosas de las que me escribieron, es bueno que un hombre no tenga relaciones sexuales con una mujer. Pero para evitar la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. Que el esposo cumpla sus deberes conyugales para con su esposa, y lo mismo haga la esposa para con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que el esposo la tiene. Del mismo modo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino que la esposa la tiene. Que no se nieguen el uno al otro, a menos que acuerden de común acuerdo apartarse por un tiempo, para dedicarse a la oración. Luego vuelvan a juntarse, para que Satanás no los tiente a causa de su falta de autocontrol. Esto lo digo como una concesión, no como un mandato. Quisiera que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que permanezcan como yo. Pero si no pueden controlarse a sí mismos, es mejor que se casen, porque es mejor casarse que arder en pasión. A los que ya están casados les doy este mandato, aunque no yo, sino el Señor, que la esposa no se aparte del esposo, pero si lo hace, que no se case de nuevo, o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. A los demás les digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella está dispuesta a vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él está dispuesto a vivir con ella, que no lo abandone. Porque el esposo no creyente es santificado por la esposa creyente, y la esposa no creyente es santificada por el esposo creyente. De lo contrario, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Si el esposo no creyente se separa, que así sea. En tales casos el hermano y la hermana no están obligados a seguir casados, porque Dios nos llamó a vivir en paz. ¿Cómo sabes, esposa, si no salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes, esposo, si no salvarás a tu esposa? Sin embargo, cada uno debe seguir viviendo de acuerdo con la vocación que el Señor le ha dado y con la que fue llamado. Esto es lo que enseño en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Que no trate de ocultarlo. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Que no se haga circuncidar. La circuncisión no es nada, y la incircuncisión tampoco es nada. Lo importante es obedecer los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo siervo? No dejes que eso te preocupe. Aun si puedes hacerte libre, aprovecha la oportunidad, porque el que fue llamado siendo esclavo del Señor es el Señor libre. Del mismo modo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se conviertan en esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno debe quedarse en la condición en que fue llamado por Dios. En cuanto a los jóvenes vírgenes, no tengo un mandato del Señor, sino que doy mi opinión como alguien que ha recibido la misericordia del Señor y que es digno de confianza. En vista de las presentes crisis, creo que es mejor que una persona permanezca como está. ¿Estás casado? No trates de divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, tampoco ha pecado. Pero estos tendrán que enfrentar dificultades en la vida, y yo quiero ahorrarles eso. Lo que quiero decir, hermanos, es que el tiempo es breve. Por lo tanto,
Los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que usan el mundo como si no abusaran de él, porque la manera de vivir en este mundo pasa de largo. Quisiera que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero está preocupado por las cosas del Señor y busca agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas de este mundo y busca agradar a su esposa. De la misma manera, la mujer casada se preocupa por las cosas de este mundo y busca agradar a su esposo. Les digo esto para su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan de manera apropiada y en plena devoción al Señor. Si alguien piensa que su hija está siendo tratada de manera inapropiada y ya ha pasado a la edad de casarse, que haga lo que crea conveniente. No está pecando. Que se case. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad de casarse y ha decidido en su corazón mantener a su hija soltera, hace bien. Así que, el que da a su hija en matrimonio hace bien, y el que no la da en matrimonio hace aún mejor. La esposa está unida a su esposo mientras él vive, pero si su esposo muere, es libre de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, es más feliz si se queda como está, y creo que también yo tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. En lo que respecta a la comida sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento infla con orgullo, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, aún no sabe lo que debe saber. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce. En cuanto a la comida sacrificada a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Aunque haya seres que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas existen y por medio de quien vivimos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, al estar acostumbrados hasta ahora a los ídolos, comen la comida como si fuera sacrificada a los ídolos, y su conciencia, al ser débil, se contamina. Sin embargo, la comida no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esta libertad de ustedes no se convierta en una trampa para los débiles. Si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en un templo de ídolos, ¿no será inducido a comer comida sacrificada a los ídolos, aunque su conciencia sea débil? Así, por causa de tu conocimiento, perecerá aquel hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra sus hermanos y hermanas, hiriendo sus débiles conciencias, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es causa de que mi hermano o hermana tropiece, nunca comeré carne para no hacerlo caer. Capítulo 9. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Aunque para otros no sea apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de mi apostolado en el Señor. Esta es mi prueba a los que me critican. ¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una hermana como hacen los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar para ganarnos la vida? ¿Quién va a la guerra a su propio costo? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche de las ovejas? ¿Digo esto en términos humanos? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice en realidad por nosotros? Claro que es por nosotros, pues está escrito que el que ara y el que trilla deben hacerlo con esperanza de recibir su parte. Si hemos sembrado entre ustedes cosas espirituales,
¿Es mucho pedir que cosechemos de ustedes cosas materiales? Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, nosotros lo tenemos más todavía. Sin embargo, no hemos hecho uso de ese derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el templo se mantienen con lo que se ofrece en el templo, y los que sirven al altar tienen parte en los sacrificios que se ofrecen en el altar? Así también el Señor dispuso que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de esos derechos, y no escribo esto para que se me den a mí. Prefiero morir antes de que alguien anule mi motivo de orgullo. Cuando anuncio el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, pues estoy bajo una obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría un salario. Pero como no es así, estoy encargado de una administración. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? El simple hecho de anunciar el Evangelio gratuitamente, sin hacer uso de los derechos que me da el Evangelio. Aunque soy libre y no tengo que darle cuenta a nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar a un mayor número de personas. Me hice judío entre los judíos para ganarme a los judíos. Me hice como los que están bajo la ley, aunque yo mismo no esté bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Me hice como los que no tienen ley, aunque no esté libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo con tal de salvar a algunos. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus bendiciones. ¿No saben que en una carrera todos corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo obtengan. Todos los que compiten en los juegos se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo corro, pero no sin una meta. Peleo, pero no como quien golpea el aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalcificado. ¿Cómo equilibra Pablo la necesidad de disciplina en la Iglesia con libertad en Cristo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.